Si creías que las hormigas eran aburridas, esta serie es para ti, porque las hormigas no son pequeñas versiones de lo mismo, son la evolución en estado puro. Bienvenidos a Hormigas Increíbles. El arte de la guerra. En el mundo de las hormigas, la fuerza no es la principal estrategia de supervivencia. El tamaño limita la potencia mecánica, la velocidad no siempre es suficiente. La coraza tiene un espesor mínimo y máximo. La solución evolutiva dominante fue otra, la química. Las hormigas pertenecen al orden Hymenoptera, como ya sabemos, el mismo grupo que incluye avispas y abejas. En sus ancestros, el aguijón evolucionó a partir del ovopositor, el órgano utilizado para depositar huevos. En muchos linajes, este ovopositor se transformó en un sistema de inyección de veneno, pero la historia no siguió en una sola dirección. En varias subfamilias de hormigas, el aguijón perdió funcionalidad o desapareció como herramienta ofensiva primaria. Sin embargo, lejos de debilitarse, estos linajes desarrollaron sistemas químicos externos extraordinariamente eficaces. La química permitió tres innovaciones fundamentales. La primera, atacar sin un contacto directo. La segunda, amplificar la defensa mediante una acción colectiva. Y la tercera, alterar el entorno inmediato sin necesidad de un enfrentamiento físico prolongado. En especies de la familia Formicinae, por ejemplo, el aguijón está ausente. En su lugar desarrollaron una glándula venenosa capaz de producir ácido fórmico, que es proyectado hacia el enemigo mediante una flexión abdominal. En otras subfamilias, como Myrmicinae, el aguijón se mantuvo funcional, pero el veneno adquirió una composición dominada por alcaloides con fuerte actividad neurotóxica. Así, en Formicidae encontramos dos grandes estrategias químicas, la protección externa y la inyección directa. Ambas han demostrado ser evolutivamente exitosas. La pregunta que nos debemos hacer no es si la química es eficaz, evidentemente lo es. La pregunta más bien es por qué se convirtió en el eje central de la guerra entre hormigas. No podemos hablar de guerra sin de referirnos al arsenal. El arsenal químico de las hormigas no es algo uniforme, está compuesto por familias de moléculas con funciones muy distintas. Comenzamos con los ácidos orgánicos. El más conocido es el ácido fórmico, producido principalmente por hormigas de la subfamilia Formicinae, como Formica, Lasius o Camponotus. Actúa como irritante potente y como tóxico en concentraciones elevadas. A diferencia de lo que se suele creer, no disuelve tejidos de forma inmediata. Sus efectos son principalmente irritación química intensa, desorganización sensorial y una toxicidad progresiva en artrópodos pequeños. La pulverización puede alcanzar varios centímetros, una distancia significativa para un insecto de unos pocos milímetros. Por otra parte tenemos los alcaloides, característicos en muchas Myrmicinae. En el género Solenopsis, el veneno contiene alcaloides piperidínicos. Estas moléculas actúan sobre el sistema nervioso, provocando dolor en vertebrados y parálisis en pequeños invertebrados. Son altamente lipofílicos, lo que facilita su penetración a través de membranas celulares. En comparación con el ácido fórmico, los alcaloides tienden a ser más estables y persistentes. Continuamos con los péptidos tóxicos. En especies con aguijón funcional, especialmente en grupos más derivados, el veneno incluye péptidos con acción citolítica o neurotóxica. Su estudio está menos desarrollado que el de los alcaloides, pero se ha demostrado actividad hemolítica y paralizante en ensayos experimentales. Continuamos con los compuestos volátiles. Algunas especies liberan sustancias altamente volátiles que actúan como irritantes respiratorios o señales de alarma amplificadas. Estos compuestos no siempre matan, a menudo su función principal es desorganizar o repeler. Y terminamos el repaso del arsenal químico con las sustancias adhesivas o resinosas. En ciertos géneros, como Crematogaster, las secreciones pueden ser pegajosas y dificultar el movimiento del atacante. No todas las armas químicas buscan destruir, algunas simplemente inmovilizan al atacante. Ya hemos hablado del arsenal, ya sabemos a qué nos estamos enfrentando cuando tenemos una hormiga con capacidades químicas. Ahora vamos a ver cómo actúan, cómo disparan, el mecanismo de liberación. Un compuesto químico no es un arma hasta que puede ser aplicado. Las hormigas han desarrollado múltiples mecanismos de liberación, múltiples formas mediante las que ellas atacan sus armas químicas. Empezamos con la pulverización dirigida. En Formicinae el gáster se flexiona hacia adelante. El ácido fórmico es expulsado en forma de microgotas. La dirección es controlada mediante la postura corporal y orientación antenal. La eficacia depende de factores ambientales como el viento o la humedad. Continuamos con la inyección mediante el aguijón, que ya sabemos que ha evolucionado del ovopositor.
En Myrmicinae y otras subfamilias, el aguijón permite inoculación directa en la hemolinfa del oponente. La dosis es precisa, el contacto es obligatorio. Este sistema es especialmente eficaz contra presas individuales. Continuamos con el contacto cuticular. Algunas especies aplican veneno directamente tras la mordida mandibular. La sustancia se transfiere por contacto sin proyección visible. Continuamos con la liberación sincronizada en grupo. En enfrentamientos interespecíficos, múltiples obreras pueden liberar secreciones de forma coordinada. El efecto acumulativo aumenta la concentración local del compuesto. No es una explosión simultánea programada, es un fenómeno emergente de actividad colectiva. Y para cerrar el bloque de estrategias de disparo, tenemos la autólisis defensiva. En un número muy reducido de especies, como algunas del género Colobopsis, ciertas obreras pueden romper su propio tegúmeno liberando secreciones internas pegajosas o tóxicas. Este comportamiento no es común en la mayoría de las hormigas y se trata de una especialización extrema documentada en muy poquitos taxones. Hablemos ahora de casos concretos. Vamos a analizar hormiga por hormiga diferentes técnicas, diferentes especies y cómo abordan las guerras químicas. Empezamos con la fórmica rufa, que tiene un sistema de ácido fórmico pulverizado. Evidentemente, para pulverizarlo, ella produce ácido fórmico de forma concentrada. Su objetivo principal son artrópodos competidores y pequeños vertebrados. Los efectos documentados es irritación intensa, disuasión de depredadores y mortalidad en insectos pequeños. La ventaja evolutiva permite defensa sin un contacto directo y reduce el riesgo individual. El coste es que metabólicamente la producción del ácido fórmico concentrado es muy demandante, por lo que tienen que estar siempre buscando recursos para poder mantenerla. Continuamos con la Solenopsis invicta. Esta especie se decanta por los alcaloides piperidínicos, veneno compuesto mayoritariamente por alcaloides, evidentemente. Su acción produce una necrosis local en vertebrados y parálisis en invertebrados. En cuanto al impacto ecológico, presenta una alta competitividad en territorios invadidos y desplaza a especies nativas. Y en cuanto al coste para ellas, es un alto riesgo de producción de veneno y riesgo de exposición durante la picadura, ya que son de las que inyectan este veneno. Continuamos con la Oecophylla smaragdina. Utiliza compuestos volátiles y coordinación dentro de la colonia. Aunque sí que posee un aguijón reducido, utiliza secreciones químicas junto con reclutamiento masivo. El efecto principal no es la toxicidad individual, sino la amplificación colectiva. El resultado es una dominancia territorial en árboles tropicales. Y menor coste, ya que no depende de una única hormiga para generarlo todo. Seguimos con Crematogaster scutellaris, nuestras cremitas que están ahí arriba. Secreciones defensivas adhesivas. Produce compuestos desde la glándula de Dufour que tienen aplicación por flexión abdominal, el efecto disuasión y posible inmovilización parcial. Y una peste a fórmico cuando abres el hormiguero y no se lo esperan, que flipas. Y la principal ventaja, una defensa rápida sin necesidad de un aguijón potente. Colobopsis explodens, autólisis química. La Colobopsis explodens, para su desgracia, se decanta por la autólisis química. Algunas obreras especializadas pueden romper su cutícula liberando una sustancia pegajosa. Su función, bloqueo físico y químico del atacante. Coste extremo, muerte inmediata del individuo que, como un kamikaze japonés, da su vida por el resto de la colonia. Este mecanismo no es nada frecuente dentro de las hormigas, es una especialización evolutiva singular. Ahora que hayamos pasado por el arsenal, por los métodos que utilizan para utilizarlo algunas hormigas que tienen estas técnicas defensivas, vamos a hablar de la guerra. Guerra entre colonias y dominancia territorial. Porque las armas químicas no solo se usan contra depredadores, se emplean intensamente en conflictos interespecíficos o intraespecíficos, es decir, conflictos por el territorio con hormigas de otras especies o conflictos por el territorio con hormigas de tu misma especie. En muchas especies, los encuentros territoriales se resuelven mediante intercambio de secreciones, marcaje químico o ataques coordinados. En hormigas invasoras como la Linepitema humile, la ausencia de agresividad intraespecífica y la agresividad interespecífica favorecen la formación de supercolonias.
La química aquí no es solo un arma directa, es una herramienta de reconocimiento. La exclusión de competidores altera la estructura de la comunidad. Se ha documentado reducción significativa de diversidad local en áreas dominadas por especies químicamente muy agresivas. Ahora bien, estamos hablando de guerra, estamos hablando de muerte, evidentemente, y estamos hablando de herramientas avanzadas para causar el mayor daño posible con el menor número de bajas. Por supuesto, todo esto tiene un impacto ecológico. Las secreciones químicas pueden tener afectación en competidores artrópodos, depredadores invertebrados o vertebrados pequeños. En algunos ecosistemas, la dominancia química modifica la distribución de las presas, la composición de comunidades y las interacciones mutualistas. No siempre el efecto es letal, a menudo es simplemente disuasorio, pero la repetición sistemática de la exclusión genera cambios estructurales. La química actúa como un filtro ecológico. Y por supuesto, ninguna estrategia es gratuita. Las hormigas que nacen con estos sistemas tienen una serie de costes y de límites. La producción de veneno requiere recursos metabólicos, la exposición durante el ataque implica riesgo, la pulverización puede fallar si las condiciones ambientales dispersan el compuesto. Algunos depredadores especializados han desarrollado tolerancia a ciertas toxinas. En conflictos masivos, la saturación química puede afectar a individuos propios. La autólisis, cuando existe, implica un sacrificio, esto es irreversible. La química es poderosa, pero no es absoluta. Es una estrategia dentro de un equilibrio dinámico. Y es que, como hemos visto a lo largo de este vídeo, en las hormigas la guerra no se libra con fuerza bruta, a veces un poco. Se libra con moléculas, con ácidos proyectados, con alcaloides inyectados o con secreciones coordinadas o, pues bueno, en el punto más extremo, con el propio sacrificio de la hormiga que defiende su colonia. La química permite a organismos diminutos alterar territorios, excluir competidores y defender recursos con eficacia sorprendente. Pero no es magia, estamos hablando de evolución, un ajuste progresivo entre coste y beneficio, entre riesgo y eficacia, entre el individuo y la colonia. En el mundo de las hormigas, el arma más poderosa no es la mandíbula, es la química, y en este equilibrio molecular se sostiene una parte fundamental de la estructura de los ecosistemas terrestres. Si has llegado hasta aquí, como digo siempre, muchísimas gracias. Bienvenido a Hormigas, el canal de estos animalitos de 6 patas que tanto nos gustan, y no olvides dejarme en comentarios qué te ha parecido este vídeo, darme un like, compartirlo con tus amigos y amigas, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!